Charlar un poquito sobre el tema de los precios, la inflación, cómo estamos en este momento, con David Miazzo. Él es economista, jefe de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. David, muy buenas tardes. Amanda Pizarro, Nahuel Crescenzo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buena, Amanda, buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias por este contacto. Bueno, la verdad que no nos causa sorpresa este número, más de 100.000 pesos para una familia no caer en la pobreza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Bueno, tal cual como lo están diciendo ustedes, una inflación que parece descontrolada, que este año se encamina a cerrar el 2022 con un piso del 80%. Ustedes calculen que se está esperando al menos un 7% para el mes de julio, y eso se refleja en la canasta básica, que básicamente mide la canasta, digamos, el conjunto de bienes y servicios que necesita una familia para no ser pobre. Y convengamos que es una medición bastante conservadora, porque si rápidamente pensamos un alquiler y un par de cosas más, estamos muy por encima de esos valores. David, acabas de decir un número, ¿7% de inflación arrojaría julio? Mirá, te diré que es el piso de lo que se está estimando para julio. ¿El piso? Bien. Exactamente. Tremendo, o sea que puede ser más. Esto es impulsado por los precios de los productos alimenticios, los servicios que ahora van a aumentar, ¿no? Mira, varios factores, principalmente dos. Un factor monetario. Vos calculá que en los últimos 60 días, el Banco Central ha emitido a un ritmo de 30.000 millones de pesos por día, un total de 1,8 billones de pesos. Es un 1, un 8 y 11 ceros atrás. Entonces, ahí hay un factor monetario, y parte de eso también es lo que generó la disparada del dólar. Vos calculá que en 60 días, en los mismos 60 días, los dólares libres pasaron de 200 a 330 y pico, como cerró hoy. Estamos hablando de una suba de 130 pesos en 60 días, a un ritmo, si también lo haces diario, de 2 pesos por día. Entonces, estos dos factores, un factor monetario y el otro un factor cambiario, genera mucho susto, que van a generar estos números de inflación que estamos hablando, que de nuevo las consultoras están hablando de un piso del 7%. Y además, David, ya es como que se empieza a perder referencia. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo sobre la problemática con los chacinados que hay en nuestro país por esta complicación a la hora de importar, y también las proyecciones, ¿no?, sobre este tipo de productos que generalmente suelen tener precios populares y que podrían estar mano a mano con el precio quizás de la carne vacuna, que es un producto selecto, ¿no?, en la Argentina. Entonces ya es como que se empieza a distorsionar realmente, ni siquiera se puede hablar de cuáles son los productos que más aumentaron, a buscar precio, porque es algo general. Bueno, de hecho, dos consecuencias clásicas de manual, te diré, de la inflación son lo que se llama en economía distorsión de precios relativos, que en un lenguaje más cotidiano es: ya no sabemos qué está caro y qué está barato, porque perdemos esas referencias de cuánto vale una cosa respecto a la otra. Y la otra consecuencia también de manual es la dispersión de precios, que una misma cosa vale distinto a una cuadra de diferencia, porque justamente se pierdan las referencias de precios. Estas dos cuestiones te diré que son de manual de primer año de economía. Uno lee un manual, cuáles son las consecuencias de la inflación en términos de los precios, esas dos. Y después también esto es anecdótico ya, porque se está hablando, viste, mucho de las remarcaciones. Cuenta la gente que trabaja en almacenes, en supermercados, que todo el tiempo están remarcando precios. También en economía hay algo que se llama el costo de menú, que es básicamente el costo de estar cambiando el precio del menú todos los días, culpa de inflación. Digo, esto es un poquito más anecdótico, pero por ahí es un datito interesante. Sí, ahora decíamos recién un poquito de estas medidas que son como parches que va tomando el gobierno, que va a ser una reunión, un encuentro, una mesa de trabajo para generar el control de precios, pero la realidad es que el resultado no se ve, ¿no? ¿Pensás que deberían tomar otro tipo de medidas que claramente pasa por otro lado, no por el control, sino por generar una imagen de confianza desde el gobierno, desde el gabinete económico? ¿Qué debería pasar para que los precios empezaran a bajar? Y también, por otro lado, la especulación de muchos sectores, ¿no?, en este contexto. Bien, mira, lo primero es el diagnóstico. El problema no son ni los precios
ni el dólar. El problema es el peso. Claro. El peso pierde valor y eso se refleja en que todos necesitamos más pesos para comprar los mismos productos o más pesos para comprar el mismo dólar. Claro. Entonces, medidas que apunten a las consecuencias, como puede ser un control de precios o algo por el estilo, no van a tener ningún resultado. Hay que tomar medidas que vayan a las causas. ¿Cuál es la causa? Alta emisión monetaria. ¿Por qué se emite mucho? Porque el Estado tiene un déficit profundo que encima se va agrandando. Entonces, mientras no se solucionen esos dos aspectos, nunca vamos a poder estar hablando de que los precios se calman o de que el dólar se calma. Al contrario, como esos dos aspectos, esos desequilibrios se profundizan, cada vez estamos en una peor situación de inflación y en una peor situación del lado cambiario. Así que hay que tomar medidas contundentes. Encima cada vez, como la desconfianza y la incertidumbre crece, cada vez necesitas medidas más contundentes para poder anclar las expectativas. Es como un incendio. Una cosa es apagar un incendio que podés apagar con un matafuego. Otra cosa es un incendio que necesitas 10 dotaciones de bomberos para apagarlo. Es difícil pedir medidas contundentes cuando ni siquiera todavía pudimos ver la imagen del presidente con la vicepresidenta juntos llegando a un acuerdo, ¿no? Claro. Se habla de reuniones privadas, en secreto, pero esa imagen también daría un poco más de calma, pero no se está dando tampoco, ¿no? Bueno, tal cual. Y eso, digamos, esa falta de medidas y de señales que estás mencionando vos, es justamente lo que genera que estemos hablando de una inflación descontrolada, de un dólar que dijimos recién, saltó de 200 a 330 en cuestión de 50, 60 días. Esto es lo que refleja, ¿no? Esa falta de señales, esa falta de plan, esa falta de medidas consistentes y contundentes, es lo que está reflejando esta situación. Y como te decía recién, mientras la situación se va agravando, cada vez necesitas que las señales que se den, los anuncios que se hagan, las medidas que se tomen, sean cada vez más contundentes, porque el incendio que tenés que apagar es todos los días más grande. Claro. Por eso no es momento de perder tiempo, no es momento de estar con idas y vueltas, con desacuerdos. Acá tiene que haber una unidad, una alineación muy rápida y hacia medidas correctas. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque lo del desdoblamiento del turismo y cosas así son cosas muy chiquitas que hacen que se lea que el equipo económico no tiene una real percepción del problema. Si termina tomando medidas muy chiquitas, que son pequeños parches, que no van a solucionar nada, ¿cuál es la lectura? A ver, esta gente no está percibiendo en el nivel de la gravedad del problema que tenemos. Claro, David. Y en base a esto, a esta necesidad tan importante de reducir el déficit fiscal, que además fue uno de los primeros puntos que destacó en su momento Silvina Matakis cuando asumió, ¿qué medidas pensás que se podrían implementar? Por un lado, para reducir los gastos y por el otro también para buscar generar mayor ganancias para el Estado y por ende reducir todo lo que se pueda este número que, bueno, pone a la Argentina en una situación muy crítica. Bueno, hay un aspecto del gasto que es muy definitorio y por eso gran parte de la discusión se centra ahí, que son los subsidios. Los subsidios solos representan gran parte del gasto. Bajar subsidios y subir tarifas es algo que genera, que no es para nada simpático en términos de la población, sobre todo en bolsillos que ya vienen deteriorados. Claro. Pero en términos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo, te diré que es básicamente lo mismo, porque hoy el Estado está imprimiendo plata para pagar esos subsidios, y esa plata genera inflación y nos deteriora los ingresos por otro lado. Es decir, nos ahorramos 2.000 pesos de luz, pero lo perdemos en todo el resto de los precios de la economía, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que terminar de entender, porque no se termina de entender esa conexión entre una cosa y la otra. Entonces, los subsidios es el gran hueco que tiene el gasto público hoy. Y después, yo los invito a ustedes y a quienes nos estén escuchando a pensar en las miles de cosas que escuchamos que gasta el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales también, que uno dice, este gasto es realmente necesario en un contexto de profunda crisis económica, o podría ser evitable, desde montones de gastos políticos a muchísimos tipos de programas y cosas que se hacen que sí pueden ser deseables, sí podemos estar de acuerdo por una cuestión de cultura, por una cuestión social, por qué sé yo, pero decís, en un momento en que estamos en una crisis profunda, que todos los días
todos los días crece, todos los días genera mayores problemas. ¿Es realmente necesario? Y los invito a que cualquiera de nosotros piense, y se nos vienen a la cabeza 10 o 20 ejemplos en el acto. Bueno, esos son los gastos que hay que recortar. No hay que recortar gastos en jubilaciones, en planes sociales. Bueno, parte de los planes sociales seguramente se deberán discutir, pero no es recortar gasto en jubilaciones ni en asistencia social, sino en muchísimo gasto superfluo y político que hay metido en el gasto público. Es como cualquier familia cuando hace las cuentas para el hogar, ¿no? Y hay que hacer un ajuste, dejamos de lado aquellas cosas que quizás no son esenciales y prioritarias, ¿no? Y David, ¿cómo ves en este contexto la postura de la ministra Batakis, que tiene esta intención de ir hacia, por lo menos, mostrar una imagen de recorte, de austeridad, y por otro lado también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella está a favor de seguir emitiendo dinero? Bueno, es lo que vos decías hace rato, ahí está el problema entre quien entiende que realmente tiene el poder político y quienes están en el poder ejecutivo, hasta qué punto pueden llevar a cabo las cosas que dicen. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante que lo que ya dijo la ministra realmente lo empecemos a ver en los números que se publiquen ahora en agosto, de julio, que eso realmente se empiece a ver. ¿Qué fue lo que vio también el mercado, por decirle de alguna manera, con este salto del dólar de 2.60 a 300 y pico, digamos? Una vez que salió el ministro Guzmán, saltó a 2.60, y de ahí en más no hizo más que subir. Bueno, fue ver, sí, la ministra Batakis lo primero que dijo fue, vamos a reducir el gasto, el gobierno tiene que tener equilibrio fiscal, etcétera, y después no se vio ningún tipo de medida real en ese sentido. Hasta hoy que se firmó lo del empleo público, etcétera, pero lo que hace falta es de lo que decíamos al principio, medidas contundentes, que sean bien claras, que vayan en la dirección concreta, y después a los pocos días ver que esas medidas realmente se llevan a cabo y no quedaron en una conferencia de prensa. Y David, ¿cómo ves para este nuevo trimestre el cumplimiento de las metas, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? Porque quizás parece como un tema más ajeno, pero la realidad es que todas las medidas que se vienen implementando también van en línea con el cumplimiento de las metas con el FMI, justamente para evitar una mayor consecuencia económica en Argentina. Bueno, las metas vienen muy complicadas, porque las metas eran de cuestiones fiscales, o sea, parámetros fiscales, parámetros monetarios y parámetros de reserva. Y las tres vienen muy complicadas, así que la verdad es que no sé cómo se va a resolver la próxima revisión del FMI. El FMI, el fondo, te va a decir, bueno, te acepto que te desvíes de las metas, pero por lo menos que la trayectoria esté puesta en el sentido correcto. Por eso también es importante que las medidas vayan en el sentido correcto. Lo que se acordó con el FMI, que pasó por el Congreso y todo, no es más que lo que yo estaba diciendo al principio. Se necesitan medidas en lo fiscal, medidas en lo monetario, y eso es lo que hay que hacer. No es muy distinto de lo que se puso con el FMI. El tema es que después no se hizo lo que se firmó. Justamente ese es el problema. Entonces, por eso yo digo, las medidas, las metas vienen muy complicadas, probablemente se incumplan o estén al borde de incumplirse. El tema va a ser poder demostrar que se están yendo en el camino correcto, aunque no se cumplan. Claro. Y David, para ir finalizando, y también hablar a la gran cantidad de personas en nuestro país que en este caso están en este número, ¿no? Que ganan menos de 100.000 pesos. Una familia tipo que gana menos de 100.000 pesos. ¿Qué les decimos a esas familias? ¿Cómo podemos ayudarlas, por lo menos desde este lugar, en cuanto a consejos en lo económico o a los precios, si se puede, ¿no? Bueno, hoy te diré que están complicadas para familias que ganan menos de 200.000, no solamente menos de 100, ¿eh? Sí. Si tenemos que hablar de las que ganan menos de 200 como familia, no menos de 100. Bueno, que lamentablemente la situación no parece mejorar. Lamentablemente la inflación se está acelerando. En los últimos 12 meses tuvimos una inflación del 64% y decimos se encamina todo el 2022 a cerca del 80%. Lamentablemente la pérdida de poder adquisitivo que ya hemos tenido solamente se va a profundizar, así que en estos contextos no nos queda otra que trabajar el doble y ajustarnos el doble el cinturón. O sea, tratar de generar más ingresos trabajando más horas como se pueda
y del otro lado tratando de exprimir al máximo cada peso, ¿no? Claro. Fijándonos en las compras, fijándonos en el endeudamiento, fijándonos en qué compramos, en qué no, en qué lugar, con qué descuento, porque realmente... yo me gustaría decirles, no se preocupen, esto en 3 meses mejora, claro, pero lamentablemente vamos en una trayectoria de que se va profundizando el problema. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer lamentablemente, y lo que no hace el Estado, el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros, ajustarnos, lamentablemente. David, muy claro como siempre, gracias nuevamente por esta charla con nosotros, un placer.